En esta ocasión estudiaremos la masa fórmula y las composiciones porcentuales. Comencemos. La masa fórmula es un concepto que vamos a utilizar con mucha frecuencia en estequiometría. Lo podemos definir como la suma de las masas atómicas de los átomos en la fórmula química de la sustancia. Recordemos que ya hemos hablado del concepto de masa atómica, que se refiere a la masa que tiene un átomo de un elemento, y es un valor que podemos sacar a partir de la tabla periódica. Entonces, podemos calcular la masa fórmula con la siguiente ecuación, donde vamos a tomar el número de átomos del elemento 1 y lo vamos a multiplicar por la masa atómica del elemento 1. Y luego a ese cálculo vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para un segundo elemento, tomando el número de átomos del elemento 2 y multiplicándolo por la masa atómica del elemento 2. Y así sucesivamente vamos a hacer ese cálculo para todos los elementos que tengamos en la fórmula química de un compuesto. Vamos a observar cómo aplicamos esta fórmula en el siguiente ejemplo, donde vamos a calcular la masa fórmula del ácido sulfúrico. En este caso, el ácido sulfúrico está compuesto por tres elementos principales. El hidrógeno, que tiene una masa de 1.00798, el azufre, que tiene una masa aproximada de 32, y el oxígeno, que tiene una masa aproximada de 15.99. Recordemos que todas estas masas atómicas están dadas en UMAs, o unidades de masa atómica. Ahora, el primer detalle que vamos a tomar en consideración a la hora de calcular las masas fórmulas es que vamos a utilizar la masa atómica de los elementos redondeada al número entero más cercano. Esto es para facilitarnos un poco el cálculo que vamos a estar realizando. Ahora, vamos a calcular la masa fórmula calculando primeramente y de forma individual la masa que aporta cada uno de esos elementos a la fórmula química. Entonces, para el hidrógeno tenemos que la fórmula química nos indica que hay dos átomos en esa molécula de hidrógeno, y lo vamos a multiplicar por la masa atómica del hidrógeno, que es un UMA. Eso nos da como resultado 2 UMAs. Luego, para el azufre tenemos, la fórmula química nos indica que hay un átomo de azufre, lo multiplicamos por la masa atómica del azufre, que sería en este caso 32 UMAs, para dar un resultado final de 32 UMAs. Y finalmente el oxígeno, según la fórmula química tenemos 4 átomos de oxígeno, lo vamos a multiplicar por la masa atómica del mismo, que es 16 unidades de masa atómica, y eso nos da un total de 64 unidades de masa atómica. Finalmente, lo que debemos hacer es sumar todos estos valores para obtener la masa fórmula del ácido sulfúrico, que sería 98 UMAs. Ahora, la masa fórmula se puede expresar de diferentes formas también dependiendo del tipo de sustancia con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando con un elemento, vamos a ver que la masa fórmula del elemento va a ser igual a su masa atómica, debido a que solamente tenemos un elemento en esa sustancia. Por ejemplo, para el sodio, la masa atómica sacada de la tabla periódica sería de 23 unidades de masa atómica y sería igual a la masa fórmula del sodio. En el caso de que estemos trabajando con una molécula, a la masa fórmula también le podemos llamar masa molecular. Observemos un caso como el del etileno, donde tenemos 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. En este caso, la multiplicación para averiguar el aporte de masa del carbono nos da 24 unidades de masa atómica y la multiplicación para el hidrógeno nos da 4 unidades de masa atómica. Finalmente sumamos eso para obtener una masa fórmula que sería igual a la masa molecular de 28 unidades de masa atómica. Y por último, en el caso de las sustancias iónicas, la masa fórmula va a ser igual a la masa de la unidad fórmula. Recordemos que una unidad fórmula en un compuesto iónico es la unidad más pequeña que yo puedo representar para una estructura cristalina de un compuesto iónico. En el caso del cloruro de sodio, podemos hacer el mismo cálculo, donde tomamos la cantidad de átomos de sodio, lo multiplicamos por su masa atómica, y la cantidad de átomos de cloro y lo multiplicamos por su masa atómica. Finalmente, esto sumado nos daría un valor de 58,5 unidades de masa atómica. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a calcular la masa fórmula de los siguientes compuestos. Comencemos con el compuesto C6H12O6, que corresponde a la glucosa. Para poder calcular la masa fórmula de todo ese compuesto químico, necesitamos cuánto aporta de masa cada uno de los elementos dentro de la fórmula. Así que vamos a hacer un cálculo de la masa para cada elemento de manera independiente. Comenzamos con el carbono. En el caso del carbono, para hacer el cálculo de la masa, multiplicamos el subíndice que indica la fórmula por la masa atómica del elemento. Tenemos 6 átomos de carbono, lo vamos a multiplicar por la masa atómica del carbono, que es 12 unidades de masa atómica.
Luego seguimos con el hidrógeno. En el caso del hidrógeno tenemos 12 átomos de hidrógeno y lo vamos a multiplicar por una unidad de masa atómica, que es la masa correspondiente para el hidrógeno. Y finalmente tenemos al oxígeno, donde tenemos 6 átomos de oxígeno, lo multiplicamos por 16 unidades de masa atómica, que es la masa atómica del oxígeno. Si realizamos esas multiplicaciones y sumamos todos los resultados, al final la masa fórmula de la especie nos va a dar 180 unidades de masa atómica. Veamos ahora el caso del hidróxido de magnesio. Nuevamente vamos a tomar cada elemento de manera separada y vamos a ver cuánta masa aportan. En el caso del magnesio tenemos solamente un átomo que vamos a multiplicar por la masa atómica del magnesio, que es 24 unidades de masa atómica. Seguidamente tenemos al oxígeno y en este caso observen el detalle importante con respecto a la fórmula. Aquí la especie hidróxido tiene un 2 fuera del paréntesis. Recordemos que ese 2 indica que la cantidad de átomos del catión, del anión dentro del paréntesis se tiene que multiplicar por el subíndice que se encuentra afuera. Esto quiere decir que aquí tenemos entonces 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Así que multiplicamos entonces 2 átomos de oxígeno por 16 unidades de masa atómica. Y al hidrógeno teníamos que multiplicar también 2 átomos de hidrógeno por una unidad de masa atómica. Al realizar la suma de esos 3 resultados, obtendríamos que la masa fórmula es de 58 unidades de masa atómica. Y vamos a ver un último caso, donde tenemos el sulfato de amonio. En el caso del sulfato de amonio, comencemos con el nitrógeno. Recordemos que el subíndice de 2 está multiplicando a todos los subíndices que están dentro del paréntesis. Entonces tenemos 2 átomos de nitrógeno por la masa, que sería 14 unidades de masa atómica. Hidrógeno por 8 multiplicado por una unidad de masa atómica. Azufre sería un átomo por 32 unidades de masa atómica. Y oxígeno sería 4 por 16 unidades de masa atómica. Observemos que el detalle aquí estaba con el catión amonio y tomen atención a que tomamos el subíndice 2 y lo multiplicamos tanto por el átomo de nitrógeno para darnos un total de 2 como por el átomo de hidrógeno para darnos un total de 8. Al sumar estas especies tenemos al final una masa de 132 unidades de masa atómica. La composición porcentual es otro de esos valores que vamos a utilizar con mucha frecuencia ligado al concepto de masa fórmula. Básicamente la composición porcentual me dice cuál es el porcentaje de masa que aporta cada elemento a la masa de un compuesto. Y lo podemos calcular utilizando la siguiente ecuación, donde vamos a tomar el número de átomos del elemento 1, lo vamos a multiplicar por la masa atómica del elemento 1 y lo vamos a dividir entre la masa fórmula del compuesto. Y finalmente todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Vamos a ver cómo aplicamos esta ecuación para hacer un cálculo de composición porcentual. Vamos a trabajar en este caso con la glucosa, que tiene una fórmula química de C6H12O6. En este caso vamos a calcular para cada uno de esos elementos cuál es la composición porcentual. Vamos a comenzar con el carbono, donde la fórmula nos dice que tenemos 6 átomos de carbono y los vamos a multiplicar por la masa atómica del carbono, que es 12 UMAs. Todo esto lo vamos a dividir entre la masa fórmula de todo el compuesto glucosa, que ustedes lo pueden corroborar si gustan, es 180 unidades de masa atómica. Todo eso lo vamos a multiplicar por 100 para dar un total de 40% de aporte de carbono para la masa total de este compuesto. En el caso del hidrógeno, vamos a tomar los 12 átomos de hidrógeno que nos indica la fórmula, lo multiplicamos por la masa atómica del hidrógeno, que es 1 UMA, y lo dividimos entre 180 UMAs
Luego lo multiplicamos por 100 y obtenemos el valor final, que es 6.7% de aporte de masa. Y en el caso del oxígeno, tomamos los 6 átomos de oxígeno, lo multiplicamos por la masa atómica del oxígeno, lo dividimos entre la masa fórmula de la glucosa y lo multiplicamos por 100. Esto al final nos va a dar 53.3%. Observen que en este caso, la idea es que la suma total de los porcentajes de todos los elementos de la fórmula química me den 100%, porque cada uno aporta una parte de la totalidad de la masa fórmula del compuesto con el que estamos trabajando. Resolvamos ahora un ejercicio sobre composiciones porcentuales. Vamos a trabajar con dos especies de las que acabamos de analizar para el cálculo de las masas formulares. Empecemos entonces con el hidróxido de magnesio. Recordemos que para el cálculo del porcentaje de composición, lo que debemos hacer es tomar el cálculo previo que hicimos para cada uno de los elementos, es decir, cuánta masa aporta cada elemento, y dividirlo entre la masa fórmula del compuesto y finalmente multiplicarlo por 100. Vamos a hacer esto nuevamente para cada uno de los elementos. Comenzando con el magnesio, teníamos que según la fórmula hay un átomo de magnesio y eso va a ir multiplicado por la masa atómica del magnesio. Calculamos previamente que la masa fórmula del hidróxido de magnesio es 58, así que dividimos entre 58 unidades de masa atómica y multiplicamos por 100. Esto nos va a dar un valor de 41,4%. Luego tenemos el oxígeno. En este caso, 2 átomos de oxígeno multiplicado por 16 unidades de masa atómica. Todo eso dividido entre 58 unidades de masa atómica y multiplicado por 100. Esto nos da 55,2%. Y por último nos queda el hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno multiplicado por una unidad de masa atómica dividido entre la masa fórmula, 58 unidades de masa atómica, y multiplicado por 100. Esto nos da 3.4%. Para corroborar nuestro cálculo, podemos sumar la composición porcentual de cada uno de los elementos de la fórmula y esto debería darnos un total de 100%. Veamos ahora el caso del sulfato de amonio. Nuevamente vamos a tomar la composición porcentual de cada uno de los elementos por separado. Empezamos con el nitrógeno. Aquí tenemos 2 átomos de nitrógeno por 14 unidades dividido entre la masa fórmula que calculamos previamente, 132 unidades de masa atómica, y esto multiplicado por 100. Esto nos da un valor de 21.2%. Siguiendo con el hidrógeno, 8 átomos de hidrógeno multiplicado por una unidad de masa atómica, dividido entre 132 unidades de masa atómica, multiplicado por 100, nos da un valor de 6.1%. Sigue el azufre, un átomo de azufre por 32 unidades de masa atómica, dividido entre 132 por 100, nos da un valor de 24.2%. Y por último, el oxígeno, 4 átomos por 16 unidades de masa atómica, dividido entre 132 unidades de masa atómica y todo eso multiplicado por 100. Eso nos da al final 48.5%. Nuevamente, si sumamos entonces el aporte porcentual de cada una de las especies, deberíamos tener un valor total del 100%.